Bueno chicos, la última sesión nos habíamos quedado en el tema de los sistemas operativos. Les había hablado varias cosas relacionadas con respecto a lo que eran los sistemas operativos. Ya también vamos a seguir viendo y creo que la siguiente diapositiva es sobre eso, sobre el sistema operativo. Entonces, ahora vamos a esperar un par de minutos más a sus compañeros. Todavía son 7 y 2, 7 y 5. Bueno, sigo con la explicación de lo que toca el día de hoy. Bueno, hasta el momento ya hemos visto sobre la parte de hardware, hemos visto piezas internas y piezas externas. Ya, por ejemplo, esa puede ser una pregunta de evaluación. ¿Cuáles son piezas internas? ¿Cuáles son piezas externas? Por las internas ya hemos visto que era el procesador, la placa, la memoria, ¿qué más hemos visto? El disco duro. Por partes externas, bueno, acá les había colocado los dispositivos de entrada y de salida, teclado, mouse, micrófono, cámara web y distintos elementos o componentes que se pueden conectar a nuestro periférico que sería la computadora. Ahora bastante he visto que están vendiendo bueno, tabletas que es para dibujar, que las utilizan bastante para diseño. Una empresa reconocida, si no me equivoco, es Wacom. Por ahí sí saben más o menos de que es netamente para dibujo. Ahí se las voy a mostrar, Wacom. Estas tablitas de acá. Hay de todos los precios y las utilizan bastante para eso, para dibujar ya sea netamente diversión o ya algo profesional, ya que hay de todos los precios. Las más baratitas creo que es esta de acá. Esta es la más barata, está, bueno, dice acá 380, probablemente esté en ese precio. Donde he visto que las venden es en la tienda Memory Kings. También las venden en Ripley, pero creo que son más caras. Ripley, Zafra, Vela, ese tipo de tiendas también venden estos aparatitos. Entonces, si de repente les gusta dibujar o quieren incursionar en lo que es este tipo de dibujo, pueden comprarse una de estas tablitas. Hay de todos los precios, mayormente varía por la calidad. Por ejemplo, este simplemente es para dibujo, hay otros que ya vienen con una pantalla, hay otros que son mediante Bluetooth, tienen más accesorios. Pero una simple así sencillita sería esta de acá, que es la más económica. Entonces ahí hay varias opciones que se pueden conectar a las distintas aplicaciones que hay en la actualidad. Por otro lado, ¿verdad? Hoy día iba a comentar un poco el tema de iPhone, que ahorita le están haciendo bastante bullying, por lo que iPhone no está viniendo con cargador. El último dispositivo que ha lanzado al mercado, probablemente ya lo hayan visto en Facebook o en las noticias, que las otras empresas le están haciendo, entre comillas, bullying porque no viene con cargador, ya que la forma en cómo se carga el dispositivo es de otra manera. Y aparte que, bueno, estaban dejando un poco de lado el jack 3.5, que es el dispositivo por el cual nosotros conectamos auriculares. ¿Qué es este de acá? Se les había comentado el jack 3.5. Esta es la entrada, el nombre es jack 3.5, la entrada que nosotros utilizamos para lo que es audio. Entonces, esta entrada en los celulares de iPhone ya lo estaban dejando de lado también. Y ya estaban vendiendo con otro tipo de entrada. Hay muchas más entradas, sino que no son muy comerciales. Por ejemplo, una, si no me equivoco, es Thunderbolt. Ahí está Thunderbolt Port. Este es un tipo de entrada también no muy comercial en la actualidad. Parece un USB. Parece un USB, pero es otro tipo de entrada. Creo que la laptop, las Apple, las laptops Apple y ciertos dispositivos de esa empresa las traen, en las cuales es como una variante, si no me equivoco, ahí está esta entrada. Es como una variante del USB, la cual se puede conectar también distintos dispositivos. La verdad no he investigado mucho sobre esta entrada por lo que es poco convencional, no, usualmente no se ve, pero al menos hasta donde se trae bastantes ventajas. Pero cuando algo es algo exclusivo, no es comercial. ¿Cuándo se vuelve comercial? Cuando ya comienza a acaparar más mercado. Pero hasta que sucede eso, esta entrada todavía queda como un poco relegada. Aparte que las que nosotros tenemos sirven bastante bien. Por ejemplo, ahorita si hablara de entradas, ustedes conocen el USB 2.0. ¿Cómo sabes que es 2.0? Bueno, mayormente porque la entrada, la muesca que tiene el dispositivo es de color negro. Bueno, esa sería una diferencia a simple vista.
¿Cómo sabes que el otro dispositivo es 3.0? Porque viene con la franja de color azul. Ese es un dispositivo 3.0. Ventajas, desventajas que puede tener. La única que va a tener es la velocidad. La velocidad de copiar-pegar. Por ejemplo, imaginemos que tienes un archivo, puede ser un video que pesa 10 gigas y lo copias mediante 2.0. Ese archivo probablemente te demores medio día copiando porque esa velocidad que copia es bastante lento y de repente en 3.0 lo hagas en menos de media hora de repente, exagerando todavía, media hora. Entonces, más que todo es el tema de la velocidad. En la actualidad, ahorita hoy por hoy, 2020, ya los 3.0 se han vuelto bastante económicos. Creo que ya encuentras USB desde 15 soles, 14 por ahí más o menos. Antes sí eran más caros, estaban 30 soles, 35, dependiendo obviamente de la capacidad. Pero ya al día de hoy ya son bastante frecuentes, económicos y han evolucionado bastante. Yo recuerdo cuando estaba en quinto de secundaria, una vez mi mamá me regaló un USB y era de, ¿cuánto era? De un giga de capacidad. Te hablo del año 2009, 2009. Y le había costado algo de 70 soles. 70 soles un USB de un gigabyte, miren. De un gigabyte, miren. Ni siquiera es ni la décima parte de los que venden ahora. Entonces, como ha ido evolucionando tanto en precio, en capacidad y en velocidad. Entonces, es una interesante historia de cómo ha evolucionado el almacenamiento. ¿Habrá 4.0? Creo que ya no, porque van a salir otro tipo de entradas. Probablemente sí salga 4.0, 5.0, pero creo que la va a reemplazar el Thunderbolt. Esa en mi época, 252 estaba sin solo el profesor. 256 GB o megabytes. Creo que megabytes, ¿verdad, Luis Alfredo? Mm, gigabytes. ¿Sí? ¿En CB? No he visto un CB de... ¿Cuál es esa? Ah, ya, megabytes. Ah, y ahora sí. Sí, porque si fuera gigabytes, sí, bueno. Estaríamos hablando de otro dispositivo. Ajá, megabytes. Ah, sí, megabytes sí, sí te creo. Sí, creo que un giga era tope de gama porque en esa época cuando utilizamos los primeros USB, hasta recuerdo que mi mamá me dijo, te he comprado este borrador, porque en esa época era algo totalmente nuevo. Entonces, antes venían con una cubierta. Voy a ver si por ahí les muestro una imagen. El que yo tenía era un SanDisk 1 GB. Que venía con un forro de... Que venía con un forro de goma. Ahí está, era este de acá. Este era el USB que yo tenía. Y mi mamá le decía borrador porque venía con este forro de goma. Y a simple vista parecía un borrador. Este era el primer USB que yo tuve. Y le costó, bueno, a mi mamá ese precio. Así, el SanDisk Cruiser de 1 GB. Venían con ese forrito y un material aluminio. Ujú. Ah, mira, se vendió en Curacao. Sí, pues ha ido evolucionando. Hasta venía para colocar nombre. Cosa que ahora ya, bueno, ahora ya no te traen, ya no lo hacen como lo hacían antes. Antes pareciera, pero lo hacían de mejor calidad. Venía para colocarle su nombrecito, para colgarlo, con una protección de goma para los golpes. Eran unos dispositivos bien interesantes. Ya en la actualidad ya los hacen de otra manera, ya puro plástico. ¿Cuál es mejor? Si es mejor plástico o aluminio, creo que aluminio por la temperatura, para que se disipe mejor el calor. Sería mejor una, una cubierta de aluminio. Pero bueno, ahí está para gustos y colores. Hay todo tipo de USB en la actualidad. Ujú. Bueno.
A ver, ¿cuál es la diferencia entre el USB con un disco duro externo? Ah, ya. Con el disco duro externo, obviamente partiríamos por la capacidad. Un disco duro externo ya venden de 1 TB para adelante. 1 TB de disco duro externo. Si no me equivoco, venden de 1 TB para arriba. 1, 2, 4, 6 gigabytes, dependiendo de la capacidad que uno desee. Ahorita uno de 1 TB, que sería lo estándar, está algo de entre 200 soles. Entre 200 soles podrías comprar un dispositivo de estos, en los cuales te sirve para varias cosas. Por ejemplo, cuando yo compré mi primer disco duro externo, lo utilicé para películas. En esa época en la que yo no tenía internet y recurría a la casa de mi hermana para descargar películas y verlas en mi televisor, utilizaba este aparato para eso. L- Le llegué a colocar infinidad de películas durante varios años y hasta ahora me sigue funcionando para eso. Ya llegué a tener casi 1 TB, 1 TB de puras películas. Y luego me enteré que lo vendían también para eso. Hay ciertas páginas que te venden este dispositivo lleno de películas. Te lo venden creo 10.000 películas, creo que colocan en la publicidad, en las cuales lo utilizan para ese fin. Otro fin, obviamente, es para guardar tu información más valiosa. También lo puedes utilizar para ese fin. Pero entonces la diferencia que habría con un USB es la capacidad. La capacidad del USB, si no me equivoco, la tope sería 64 gigabytes, en la que puedas encontrar un dispositivo. Probablemente haya además, que sería el doble, pero ya no serían muy comerciables. Creo que hasta esta capacidad 64 gigabytes es lo comerciable. Por comerciable me refiero que lo puedas conseguir en una tienda cualquiera, en Lima. Pero de ahí el doble de capacidad creo que ya no sería un poco más difícil de encontrar. Ahora vamos a ver, ¿qué sería de 128 GB USB? Sí hay. Ujú, pero no creo haber visto que vendan este aparatito en Lima, no lo he visto. Solamente he visto hasta 64, ya que por lo mismo de que no es comercial, no lo suelen vender. Entonces ya sería de repente comprarlo en tiendas como lo es Amazon, Mercado Libre. Encontrás ahí es un producto mucho más difícil de conseguir. Pero hasta 64 gigas tranquilamente lo puedes conseguir en Lima. Puedes comprar ese dispositivo. ¿Qué otro? Pero si de repente tienes bastante información, ahí sí, de hecho, que comprarte 1 TB sería lo ideal. Un dispositivo. Cualquier marca en realidad. Cualquier marca es bastante buena. Por ejemplo, acá hay Toshiba, hay Western Digital, Seagate. Está dentro de las 3 marcas más populares. Toshiba sí te recomendaría porque la verdad sí me dura bastante tiempo. Hasta ahora el que tengo no se ha dañado. Y justo es este de acá. Es este de acá de cubierta de color verde. De ahí tengo ¿cómo se llama? Un Western Digital que todavía lo estoy usando poco. Hay otros ADATA que vienen, este de acá viene con un forro de plástico, lo cual es bastante ventajoso porque a veces sufre de caídas el dispositivo. Entonces tiene una cubierta lo cual lo va a proteger del golpe. A mí también varias veces se me ha caído el dispositivo este del televisor, porque descuidos, pero bueno, si tuviera esta cubierta ya aguantaría más, amortiguaría más el golpe que pueda tener el aparatito. Ahora los hacen más delgados a las versiones antiguas. Ahorita las versiones más modernas son mucho más delgaditos, más finos. Como este de acá, el de acá es bastante delgadito. Entonces ya se ha vuelto mucho más portable. De ahí hay otros que ya son como unos servidores. Ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero también los vende se llamaba ahí que me acuerdo les comento. Un tiempo quise comprar uno, que era de la marca Western Digital también. No me acuerdo cómo se llamaba. Western Digital. Es una de las marcas más populares, Western Digital. Bueno, acá ya hay bastantes productos. Estos de acá. Ya estos de acá, ahí está, Western Digital My Cloud. Parece que le estuviera haciendo publicidad. Ya estos aparatitos de acá también. Estos de acá también son bastante interesantes. Porque es como que tú tuvieras tu propia internet.
propia, por llamarlo así, en la cual tienes toda tu información ahí en una red privada, en una nube privada, en la cual podrías recurrir a esta información teniendo conexión a internet desde cualquier parte del mundo. Estos dispositivos los venden de 4, 8, 16 gigas, que son ya cantidades que no lo puedes modificar. Pero hay otros que sí puedes colocarle distintos discos. Y es como que, como mencionaba, que tuvieras un servidor propio, los cuales puedes utilizarlo. No sabría hablar, comunicarles más porque, bueno, no dispongo de uno. Sí, terabyte, dije gigabyte. Sí, terabyte quise decir de repente. Sí, dije gigabyte. Sí, hay distintas capacidades, 2 terabytes, 4, 8, que son lo que ya te viene por defecto, pero ya los otros, que son más grandecitos, ya puedes colocarle mayor capacidad. Hay otros que lo usan para almacenar sistema de vigilancia, ahora que también está teniendo bastante relevancia en el mercado todo lo que es vigilancia. Están invirtiendo bastante dinero en software, en dispositivos que se puedan conectar mediante internet. Bueno, ahora sí empezamos con lo nuestro. Sí, ¿qué tal, chicos? En general, bueno, ahora sí empezamos. Me había quedado en esta parte del sistema operativo, en la cual vamos a ver las cosas más importantes o más relevantes con respecto al sistema operativo. Ya habíamos mencionado que íbamos a ver más que todo Windows 7, que es el que predomina prácticamente en todo el mundo. Todo el mundo, el sistema operativo ahorita más popular o que más se consume va a ser el de Microsoft, o sea, Windows. Apple, el iOS es más, es también comerciable, pero no acá en todas partes, sino más que todo en América del Norte, ya sea Estados Unidos, Canadá. Es decir, va dirigido más que todo a otros, a otros lugares, a otros continentes. Entonces, dentro de los sistemas operativos, cosas relevantes, por ejemplo, podría ser el tema de la gestión, de las funciones, mejor dicho. ¿Qué tal, Abril? ¿Qué tal? Las funciones que puede tener el sistema, que es gestionar, administrar, direccionar toda la información que nosotros tengamos en la computadora. El sistema operativo ha estado presente a lo largo del tiempo, desde las primeras versiones de Microsoft también, que era dentro de DOS, que era una de las más antiguas, en las cuales no era tan como lo vemos ahora, no tenía una interfaz así como tal cual como lo vemos ahora, sino eran unas interfaces mucho más, llamémoslo como si fuera unas máquinas así súper antiguas, ni siquiera tenía escritorio ni nada, sino todo era puro comando. Cuando hablo de comando me refiero a esto, a ver, les voy a mostrar. Comandos CMD. Ya, o sea, cuando interactuaban en la computadora antiguamente era algo parecido a esto. Era puro comando. Las primeras versiones cuando se interactuaba era sí, puro comando. Utilizabas comandos y comandos y comandos. Y ya luego salió las distintas versiones que les había mencionado. Las que están antes del 95, 98, XP, fueron evolucionando todos los sistemas operativos. Eso es más que todo lo más relevante del sistema. Por acá le había colocado administrar la CPU, administrar ciertas funciones que pueda estar relacionadas con la parte de hardware, ya sea el procesador, la placa, la memoria, hay distintas cosas también. En una sesión les voy a hablar un poco de la BIOS, ya que bueno, acá no lo he colocado, pero bueno, también les voy a hablar información igual de que les pueda servir. Por ejemplo, dentro de la BIOS es toda la información, todas las acciones que podamos modificar antes de empezar a interactuar con Windows, ya sea de repente las velocidades, en el rendimiento, en los discos duros, cuál arranca primero, cuál arranca después. Hay una serie de cosas que han ido evolucionando a lo largo de la historia. Por ejemplo, desde, si no me equivoco, cuando estaba Windows 7 XP, la forma como se instalaban los sistemas operativos era distinta. Y qué decir antiguamente, cuando se instalaba mediante disquetes. Cuando vienen esos aparatitos de disquete, ahí lo voy a colocar estos acá, probablemente los hayan visto, que curiosamente entraban en el bolsillo de la camisa, estos aparatitos de acá.
Imaginen instalar un sistema operativo mediante estos dispositivos. Creo que esta no es mi época, pero de lo que me habían comentado es que cuando instalabas un sistema operativo tenías que andar con un catálogo de disquetes. Colocabas uno, terminaba, colocabas el siguiente, hasta que termine la instalación. Era un proceso parecido, cómo se instalaban los sistemas operativos antiguamente. Luego ya vino el CD y bueno, ya cambió, ya pasamos de tener un sistema operativo que estaba dividido en varios disquetes a bueno, a lo que hay ahora. En la actualidad se instala mediante USB y mediante clonación y mediante otro de un disco duro también. Hay varias formas en realidad en la actualidad, pero antes imaginen puro disquete, en la forma como se instalaba. Por ejemplo, acá hay una imagen de todas las versiones de disquete que ha habido. La más grande es la más antigua. Luego se ha ido siendo más pequeño y este es el que, bueno, se volvió bastante popular. Recuerdo que en el colegio que yo estaba, dentro de la lista de útiles te pedía este aparatito, te pedía este disquete. Dentro de la lista venía un disquete. Tener así como ahora piden USB, en esa época pedían que tengas tu disquete para guardar tu información. En esa época era puro Word o imágenes, y hasta tener imágenes era pesado, pesaba bastante y se llenaba rápido. Y hasta tenía un truquito ahí. Esa pequeña plaquita, esa pequeña plaquita que ven ahí, representaba algo cuando la movías. Creo que era un seguro. En la parte de atrás, ya me acordé. En la parte de atrás tenía un seguro. Eso que ven ahí lo voy a colocar la lupa, era un seguro. Ahorita no me acuerdo para qué era, pero era un seguro que tenía. Si no me equivoco, era para copiar. Acá. Acá tiene un seguro, en lo cual se sube y se baja. Y este seguro representaba algo. Ahorita no me acuerdo qué era, pero representaba algo. Sí, mira cómo ha pasado el tiempo. Hasta ahora tengo uno que otro de estos de acá, pero ya prácticamente ya quedaron relegados, ya no sirven otras palabras. Tenerlo ya es una reliquia. Bueno, sigamos viendo. Entonces ahí le estaba hablando un poco de los distintos dispositivos de almacenamiento que han habido a lo largo de la historia. Ahora le voy a hablar del disco duro, pero ya les había hablado bastante sobre estos aparatitos. Ya hemos visto las capacidades de un giga, disculpen, un terabyte, 2 terabytes. En la actualidad, tener un terabyte es lo estándar, lo que había comentado. Tener un disco duro de 1 terabyte es suficiente. Las laptops vienen a veces con 500 o 1 terabyte. Tener más o tener menos no va a afectar en el rendimiento. A ver, esta es una buena pregunta. Tener 2, 4, 8 terabytes de almacenamiento no va a hacer que tu computadora funcione mejor o peor. Simplemente te va a dar más almacenamiento, que puedas almacenar mayor información. Entonces es relevante cuando eres el tipo de cliente que tiene bastantes cosas que guardar, ya sea videos, fotos, música, X contenido en el cual desees tenerlo en un aparato físico, tendrías que fijarte en una laptop que tenga ese tipo de almacenamiento. Ahora, las laptops ahorita, hoy por hoy, vienen, ahí lo voy a colocar en otra diapositiva, vienen con una configuración interesante. Ahorita les voy a mostrar. Vienen con este tipo de configuración. Vienen dos discos, ¿está bien? Las laptops, al menos las de gama media y la de gama alta, probablemente vean que vengan con dos tipos de configuración, que es así. Un disco duro, llamémoslo rígido, que son los gorditos, más, más el disco duro, bueno, disco SSD. Esta es la configuración que venden actualmente las laptops. La gran mayoría, ya gama media o gama alta, vienen con esta configuración. Por un lado, te viene un disco duro rígido que puede tener 1 terabyte. Y por otro lado, te viene un disco duro SSD que puede tener 120, 240 gigabytes. Voy a ponerle, por ejemplo, 120 GB. Ya, la pregunta sería ¿por qué viene de esta manera? ¿Por qué ahora las laptops te vienen con dos discos duros? Cosa que antes no había. Antes te venían con un solo dispositivo, pero ahora ya no. Ahora ya hay varias configuraciones que lo hacen de esta manera.
tanto las laptops como a la hora también de adquirir una PC. ¿Ya por qué sucede esto? Porque el terabyte que te viene en rígido, como les había comentado, son lentos, pero por lo que tiene bastante capacidad y son relativamente económicos, le colocan uno de estos. Y le colocan un disco duro SSD por- porque ahí van a instalar todos los programas, ya sea el sistema operativo y todo lo demás que venga después. Entonces, este tipo de configuración es la que ya están armando bastante las laptops. Ya por defecto te vienen así, te viene 1 TB 120, o puede ser 2 TB y por acá de repente 240, que sería el doble, 240 GB, pero así, ya vienen con dos tipos de almacenamiento. Dice, ¿por qué el SSD se levanta rápido los programas? Ah, porque el SSD está compuesto de otra manera. Si desarmáramos estos dos aparatitos, el SSD sería como abrir un USB. Si ustedes abrieran un USB malogrado, adentro hay como una pequeña plaquita y puros circuitos. En cambio, el disco duro normal, el rígido, el antiguo, es distinto. Es como si abriéramos una Play 4, le voy a mostrar. Disco duro abierto, abierto. Tiene como un pequeño lente, así como si fuera un tocadiscos, en los cuales va a leer la información. Pero en cambio el disco SSD ya es como una pieza así, ahí está, a ver, ¿dónde está? Acá. Es como una pieza de esta manera. Entonces la información, ahí está, esta es una mejor imagen. Entonces la información no la lee de la misma manera, por lo que acá ya es más parecido a un USB. Y ahí para no confundirlos tanto, eh, la forma en cómo está conectado las piezas es más veloz que esté colocado de esta manera. Porque ahí acá hay varias cositas que de repente les podría comentar, pero ya no para de repente confundirlos, que esté de esta manera es más veloz que esté de esta manera. Entonces ha ido evolucionando los dispositivos. Ahora hay otros, este de acá también suelen venir. Este es otro tipo de almacenamiento que es el M.2, que también lo están utilizando bastante las laptops. También es un tipo de SSD, pero ahí dice M.2, que es otro tipo de almacenamiento. Estos de acá también son populares, cuestan casi igual que los SSD convencionales, sino que se diferencian en la entrada. Uno es SATA y el otro es esta entrada que ven aquí. Este que es más delgadito, que parece una pequeña lengüita de una pieza, son bastante parecidos. La diferencia de velocidad de lectura y escritura es mínima, pero bueno, sí están bastante cotizados en el mercado. Ahorita les voy a mostrar la página que siempre ingreso, Impacto Importaciones, para que veamos los precios que tiene. Porque si fuera caro, obviamente ya sería un producto mucho más, llamémoslo más exquisito, pero no tiene mucha diferencia. Ahorita les voy a mostrar. Por ejemplo, miren, aquí están. A ver, uno simple. Por ejemplo, acá está. Uno de 250 GB. Esta piecita está algo de 200 soles. Y 240 GB del normal, acá a ver, 240, bueno, más o menos este de acá. Casi tiene también 240, tiene un poquito más y está por ahí el precio, 203. O sea, no hay mucha diferencia en el precio entre que compres este y que compres el otro. La diferencia va a estar en la velocidad, que también es mínima la diferencia. Otra diferencia que va a tener va a ser el espacio que va a ocupar dentro de la computadora. Al ser una pieza mucho más pequeña, obviamente va a ocupar menos espacio. Y la instalación es mucho más rápida también. Entonces las laptops vienen de esa manera. Y las Intel vienen de otra manera. Tienen otra pieza que se llama... Ay, qué nombre tiene, me confundo con Opteron. Creo que es Opteron la palabra. Intel... Ah, Optane. Intel Optane. Ya, este es como el M.2, pero funciona de otra manera. Esta es otra pieza que viene en las laptops. Las laptops la traen
y trabaja de una forma un poco distinta. Estos son mucho más caros y hacen otro proceso distinto al almacenamiento. Allá hacen un proceso mucho más, ¿cómo le diría? Más complejo. Yo una vez también quise comprar uno, pero bueno, ya cuando quise comprarlo ya no había. Ya no había. Son un poco raros de encontrar actualmente. No los venden así. Y antes un tiempo estuvo bien barato, pero ya luego se volvieron caros y creo que actualmente ya no hay. Ya no venden mucho este aparatito, que lo que hace es mejorar el rendimiento de las velocidades de los discos duros convencionales, porque trabaja de una manera totalmente distinta. Pero las laptops, si compras una laptop Intel de gama alta, vienen con esa configuración. Ahí está aún así. Te viene de esta manera. Te dicen de 14 pulgadas, 8 gigas de RAM y el disco duro sólido de 256. Y aparte te ponen esto, Optane Memory 16 gigabytes. Que lo que te quiere decir acá es que tu almacenamiento va a ser 256 gigas y aparte va a tener 16 gigas de Optane. Ya, esto probablemente si tengan una laptop Intel viene de esta manera. Este es exclusivo de Intel. Si compras una laptop AMD no lo va a traer. Es exclusiva tecnología de Intel. Entonces ahí Optane sobresale en su rendimiento en Intel con respecto a lo que es almacenamiento. Entonces, esta es una configuración muy muy popular. Ahora, como les había comentado, los discos duros varía en el almacenamiento, 1 TB, 2 TB, 4. Eh, por ejemplo, de haber sabido que yo iba a tener bastante almacenamiento, yo hubiera comprado de frente 4 TB de almacenamiento en un solo dispositivo. Pero ¿qué sucede? Que yo utilizo varios discos. Tengo, como les había comentado, tengo uno de 1 TB, tengo otro de 250 por decir 50 GB, luego tengo otro de 500 y así he ido de distintas piezas que me han ido sobrando, por llamarlo así, he ido creando mi almacenamiento. En la actualidad ya se me está quedando un poco corto y voy a tener que cambiar a otro disco más, que probablemente compre uno de 4 y estos de acá los utilice para otra cosa, por lo que son cantidades mucho más pequeñas. Entonces, ya por un tema de espacio, de velocidad también, utilizar otro tipo de almacenamiento. Entonces hasta ahí terminaría esta diapositiva con respecto a lo de las piezas de computadora. Ahorita voy a abrir la diapositiva número 2. Recién vamos a entrar a la número 2. Los discos SSD siempre van a ser más rápidos que los antiguos, que los rígidos. Eso sí, de hecho. Por un tema, ya sea por tiempo, porque los discos rígidos existen de hace mucho tiempo. 20 años atrás ya existían los discos rígidos. En la actualidad los discos sólidos creo que no tienen más de 10 años de existencia. Entonces ya por un tema de tecnología, de hecho que van a ser muy muy veloces. Y ya de repente existan otros distintos tipos de almacenamiento que sean también igual de rápidos. Mic off. Mic on. Entonces han ido modificándose a lo largo del tiempo. Entonces, esta es la diapositiva número 2. Recién estamos entrando a la número 2, ya que la uno estaba bastante cargado de información. Ahora, bueno, acá había colocado el loguito de Windows 10, que es el que probablemente ustedes tengan como sistema operativo. Utilizar Windows 8, Windows 7 ya estaría un poco ya relegado. Yo les diría que utilizan del 8 para adelante. Con respecto al Windows 10, antes de pasar a lo de la diapositiva, hay una diferencia muy notoria, que son las versiones, ya sea el normal o ya sea la versión Lite. Ahí le voy a colocar versión Lite, versión Lite, versión Lite. Ya, ¿por qué les comento esto? Porque si tienes una computadora que tiene recursos, llamémoslo recursos limitados, así, una computadora así, llamémoslo un poco antigüita, con pocos recursos, poca memoria, poco disco, poco de todo. Hay versiones de sistemas operativos
que son más ligeras. Ligeras es que te consume menos recursos. Entonces al consumir menos recursos va a funcionar de una mejor manera. Entonces es algo de repente recomendable. Instalar una versión, todas las versiones lo tienen. Windows 7 tiene una versión Lite, Windows 8 también tiene una versión Lite. Todos los sistemas operativos tienen una versión Lite, en las cuales te consume menos recursos. Entonces, si tu computadora de repente llamémoslo, bajando su rendimiento o de repente no te funciona bien el sistema operativo y de repente no tienes por el aspecto económico de cambiar piezas, entonces probablemente podrías cambiar el sistema operativo para que de repente mejore el rendimiento que tenga tu computadora. Por ejemplo, a la hora de instalar un sistema operativo, te va a pedir una serie de requerimientos, un espacio, una cantidad determinada de RAM, de varias cositas. Entonces, esta versión Lite te va a consumir menos recursos, menos de todo, que a la larga va a hacer de que tu computadora funcione un poco más rápido, más veloz, por lo mismo que es más ligero. No te recomendaría que ya instales Windows 7 o para atrás, yo de repente de Windows 8 para adelante, o sea el 8.1 o Windows 10, que es el que más predomina ahorita en el mercado. Bueno, también ya les había hablado un poco sobre las distintas versiones que ha habido. Windows 7, 8, 8.1, la versión Windows Vista, que fue la que pasó sin pena ni gloria por la cantidad de defectos que tuvo a lo largo de su existencia. Si no me equivoco, habrá estado menos de un año en el mercado. Hasta hubieron varias conferencias que le reclamaban al propio Bill Gates del por qué sacó una versión que tuvo una enorme cantidad de defectos. Entonces el sistema operativo, como les había comentado, es el sistema, llamémoslo madre. Es el primer sistema, el primer programa que requiere la computadora para funcionar. Ahora, mm, cuando tienes un sistema operativo en un disco duro, es lo primero que va a leer. Esto ya sería más que todo un tema de arranque. Ahí, por ejemplo, acá lo voy a colocar. Acá arranque, voy a colocar arranque. Cuando enciende la computadora, cuando ustedes encienden la computadora, chicos, cuando presionan el botón de encendido, va a haber un orden de distintas piezas que puedan empezar. Va a haber un orden, va a haber primer lugar, segundo lugar, tercero, cuarto y quinto y hasta sexto lugar, dependiendo de cuántos distintos elementos tengan instalados. Voy a colocar acá, por ejemplo, un disco duro. Voy a colocar por acá de repente una lectora. Voy a colocar acá, por ejemplo, de repente una disquetera. Ya, cosa que ya no hay, pero supongamos que hay. Entonces acá va a haber un orden. Va a haber primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Ahora, por defecto, el disco duro debe estar primero. Debería estarlo ahí. Disco duro. Voy a colocar el primer lugar. Primer lugar. Es el que debe estar en primero. Que debe ser el primero que va a leer. Luego viene. Luego debería venir la lectora como segundo lugar y como tercer lugar la disquetera, si es que hubiera. O otro almacenamiento, segundo lugar. Y por acá tercer lugar. Y así, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ahora, cuando uno va a formatear su computadora, probablemente ustedes ya lo hayan hecho o de repente cuando han enviado a arreglar su computadora, se suele cambiar este orden. Cuando se instala un sistema operativo mediante la lectora, en la cual les colocas un DVD y haces el proceso de instalación, de formatear y instalar otro sistema operativo, este orden se suele alterar. ¿Por qué? Porque si no se altera este orden, ¿qué es lo que va a leer primero? El disco duro. Luego va a leer esto y luego esto. Entonces, cuando se instala un sistema operativo, cambiamos este orden. La lectora tiene que pasar a primer lugar para que lea primero el DVD, porque si no se salta directo al sistema operativo.
y ya luego que lee el disco duro. Entonces, este es el orden que debe tener a la hora que ustedes de repente quieran formatear su sistema operativo. El formatear es algo bastante simple, ya no es como antes. Antes sí era más complicado visualmente también. Desde Windows 7 yo lo veía más complicado, Windows 8 cambió la interfaz y Windows 10, bueno, se ha vuelto más sencillo. A ver, dice profe, si en caso no tiene lectora, ¿cómo va? Ah, ya, si en caso no tiene lectora, ya a ver, tienes varias posibilidades. Si en caso no tuvieras lectora, existen lectoras externas. Esta es una buena herramienta. Para un técnico, esta es una herramienta de ley que tiene que tener. Una lectora externa. Este es- Estos aparatitos no son caros, creo que deben estar algo de 100 soles por ahí más o menos, no son muy caros, en los cuales lo conectas mediante USB y ya puedes leer un disco. Entonces este es un dispositivo que es una muy buena herramienta. Otra manera que puedes hacer es que en un USB, como estos de acá, mira, estos USB que, bueno, estos de la misma Windows 10, colocas el sistema operativo y lo utilices para instalar el propio sistema. Entonces, esta es otra alternativa, sino que esto es más complejo porque tienes que prácticamente crear una imagen, hacer una serie de procesos para que puedas instalarlo mediante esta manera. Sino que sucede que cuando lo haces de esta manera, este dispositivo lo vas a usar únicamente para eso. Ya no puedes colocar más cosas. Si de repente tenías un USB de, por decir, 16 gigas, entonces se va a desperdiciar todo el espacio que va a quedar, porque ya no lo vas a poder utilizar para almacenamiento, sino ya se vuelve como una unidad booteable. Entonces se vuelve ya una unidad en la cual lo utilices para eso. Pero entonces tu primera alternativa puede ser que te consigas prestado de repente o que compres disculpa, una lectora externa, en los cuales ya te queda también como herramienta. Esta podría ser tu primera alternativa en las laptops que no tengan ese tipo. O si no, que tengas un USB viejito, ya sea uno de 4 gigas, y averigües cómo crearlo para que sea booteable. ¿Por qué te digo de 4 gigas? Porque se desperdiciaría. Si lo usaras uno de 16, de 32, se desperdicia. Entonces, para que no desperdicies, compres un USB o que te consigas uno de esta capacidad aproximadamente de 4 gigas o de repente de 8 ya a lo mucho, porque el sistema operativo no pesa más. Entonces ya lo utilices como herramienta, que lo tengas el Windows 10 o otro sistema que quieras instalar. Sí, esa más o menos sería una buena alternativa. Ah, como les comentaba, formatear una laptop, una PC, no hay diferencia, en los dos procesos es lo mismo. No es algo complicado. Si ahora ven videos en YouTube hay bastante información sobre todo este proceso, van a dar cuenta que el proceso no es tan complejo. Antes sí era complejo. Antes sí puedo dar fe de que era un proceso más complejo del que es ahora. Tanto por un tema de drivers, antes sí tenías que hacer una como magia para instalar los drivers. Los drivers son como pequeños programitas que necesitas para que te lea los distintos periféricos que uno iba a instalar. Por ejemplo, antiguamente, en mi época, hace mucho tiempo atrás, cuando formateabas una computadora e instalabas un sistema operativo, en esa época, por decir Windows XP, tenías que instalar los drivers necesariamente. ¿Por qué? Porque desde que ya instalaste el sistema operativo, no tenías conexión a internet. A pesar de que estaba conectado al cable, no te reconocía el internet, el Ethernet. Por otro lado, no venía con audio, no tenía audio. No era que estaba mal logrado, sino que no tenía el driver para que lea el audio. De repente, la calidad de la pantalla también era otro problema que podía tener. Entonces, había una serie de problemas que había, pero era porque era algo totalmente nuevo. Entonces, había que instalar todos esos pequeños programitas para que funcionara. Entonces, por eso que las placas madres vienen con un CD. Las tarjetas de video también vienen con otro CD.
Pero ahora que ya pasó el tiempo, ha ido evolucionando la forma de instalar los drivers, ahora ya son más automáticos, hasta ya es un proceso que lo hace sin ni siquiera pedir permiso, ya te busca los drivers desde que tengas conexión a internet. Pero antes sí era un poco más complejo por ese lado. A ver que esa versión no no afecta en nada a la laptop. Si tú formateas una laptop, tienes que tener presente dos cosas. A ver, tienes que tener presente dos cosas. Acá está. Mm, Que el disco que tú tengas esté dividido en dos partes, si solamente tienes un solo disco. Esta es la configuración que hacen usualmente. Tienen 1 TB o de repente, llamémoslo de 500 GB. Voy a borrar esto. Aplicar. Que tengas un solo dispositivo de 1 TB, por ejemplo. Tienes 1 TB. Ya, ¿qué es lo que hacen los técnicos? Lo que hacen los técnicos hacen esto. De lo que tú tienes 1 TB, lo fragmenta en dos. Normalmente lo colocan de esta manera. 500 GB por un lado y 500 GB por el otro. Ya, o sea, 1 TB te lo divide en dos. 500, 500. Ya. Entonces, uno de ellos lo utilizan para el programa sistema operativo. Voy a colocar a programas, y el otro te lo dejan para que tú guardes toda tu información. Guardar información, ya sea fotos, imágenes, video y todo lo que tú tengas. Entonces a este usualmente le llaman disco C y al otro le llaman usualmente disco D. ¿Por qué le digo usualmente? Porque uno puede escoger la etiqueta, ya sea C, D, F, J, la etiqueta que uno desee. Pero usualmente la que le colocan es disco C y por este lado disco D. No es una regla, no es algo que uno, ¿cómo diría? Es algo que es por defecto ya, cómo se utilizan las etiquetas, sino que han habido a lo largo de la historia otras etiquetas. Por ejemplo, cuando tú colocas cuando tú tienes una lectora, a esa por defecto le coloca disco B, no sé si se habrán dado cuenta. Tenemos B, C, D y cuando colocas un USB aparece E, F, G, H, I y sigue avanzando. Por ejemplo, acá vendría viendo una trivia. ¿Por qué empieza con la B? ¿A qué se le llamó la unidad A? ¿Por qué no empezamos con la letra A? Algunos han preguntado por qué había B, C, D, pero casi nunca han visto la letra A, porque la letra A era de la disquetera, y como la disquetera en la actualidad ya no se utiliza, ya quedó de esa manera. Acá, mira, acá le estoy mostrando una imagen. Tiene disco C, disco D. Por acá la unidad de lectora se llama E, pero nunca, rara vez vas a encontrar una unidad que aparezca disco A. Aparece C, E, D, F, por acá que tiene. C, D, E, por acá. Bueno, no se ve bien. Acá está, mira, acá se ve la letra A. Ahí está, la de la lectora es la que tenía esa etiqueta de letra A que te viene por defecto. Entonces es por eso que ya queda, no se utiliza mucho esa letra. Mayormente estamos familiarizados con C, D para adelante. Ahora ese profe yo solo tengo... Ah, si tú tienes solo disco C, si alguna vez llegas a tener problemas con tu computadora, yo te diría que toda tu información, por si acaso, la tengas almacenada en otro aparato, ya sea en otro disco externo, en una memoria flash, porque si tu disco se daña, el técnico va a formatear la unidad y se va a borrar todo. Entonces, para que no pierdas nada, toda tu información tenla almacenada en otro dispositivo. Ahora, el técnico obviamente no lo va a borrar. Claro, particionar el disco. Y entonces, una alternativa puede ser particionar el disco. Otra, que sería lo mejor, eh, que lo almacenes en otro lugar. El técnico obviamente no te va a borrar todo. Él probablemente haga ese proceso de guardar tu información en otro lugar y luego que ya formateó la regresa.
Eso es lo que usualmente hacen. Cuando tienes información y no lo puedas guardar en otro lugar. Entonces, lo que podría hacer sería de repente fragmentar el disco. Particionar el disco. Ahí después del break les muestro cómo es el proceso de partición, pero es un poco complejo, la verdad. Como de repente ahorita es algo que nunca han visto, entonces probablemente les parezca algo complejo el proceso de particionar. Lo que hace particionar es, tú tienes una sola unidad y la parte en dos, así literal. Lo divide en dos, en tres, en cuantas unidades tú requieras o cuantas tú las dividas. Por lo general los parten en dos, ya sea unidad C y ya sea la unidad D, que son las que normalmente vienen por defecto. Entonces, ahorita si de repente no lo vayas a hacer, que es particionar, te recomendaría que tu información valiosa, ya sea tus documentos, músicas, fotos que tengas, la vayas guardando en otro almacenamiento. Entonces eso sería por ahí. Estaba explicando algo más, creo que me perdí de las unidades. Mm, bueno, se me fue de repente la idea. Entonces ahí usualmente lo particionan de esta manera. C, D, E, F, G, según van avanzando las letras. Entonces, esta es la configuración que hacen usualmente. Dividirlo en dos partes iguales, 500-500, en las cuales uno lo utilizan para programas y el otro lo utilizan para guardar tu información. Entonces, cuando el técnico formatea tu computadora, lo que hace es borrar C, que es donde están todos los programas. Entonces el técnico lo que hace es borrar acá. Borra todo y esta unidad, este apartado queda intacto. No toca nada de aquí, porque acá está tu información. Entonces vuelve a reinstalar el sistema operativo y ya todo queda igual. Todo queda, disculpen, todo queda ya solucionado. Esto es algo que suelen hacer. Ahora, otra pregunta que de repente podrían hacer es ¿cuántas veces se puede formatear un disco? Y ahora, uno no puede estar formateando el disco a cada momento, a cada rato. No sería algo, estarías también dañando la unidad si lo haces frecuentemente. Mm, el disco duro puedes hacerlo varias veces, pero ya lo estarías dañando. Va a haber partes del disco que queden dañadas. Por ejemplo, les comento un caso. Yo tenía hace mucho tiempo un disco duro de 500 gigabytes y una parte de toda esa capacidad quedó dañada, que no la pude utilizar, ya está defectuosa. Entonces solamente de esa capacidad utilizo una parte, que creo que es 200 gigas de este disco que tenía, en la cual todavía se puede seguir utilizando, pero el resto de la unidad quedó ya dañada ya. Entonces también tengan cuidado con sus distintos almacenamientos que puedan tener, tanto el disco duro como todas las demás piezas. Sigamos viendo. Entonces acá ya les hablé. Y ahora sí pasamos a otra parte ya no tan técnica, porque esto es un apartado mucho más técnico con respecto a las unidades. Ahí también nos comenta su compañero Luis Alfredo que realizan el formateo una vez al año, mira, una vez al año. O sea, también una vez al año, no es algo que lo puedan hacer de repente cada día o mensual. No va tanto por ahí el tema. Tampoco va a ser de que tu computadora funcione mejor o peor, sino que ya por distintos factores ya haces ese proceso, pero ya en un tiempo prolongado. Ya un año ya es un tiempo relativamente largo. No es para que lo hagas a cada momento. Por ejemplo, ahorita, verdad, se me está olvidando el tema de los discos. Si tuvieras un disco, voy a poner a ver cómo se llama este adaptador de discos duro. Se ve. Ya, si tuvieras un disco duro de estos, de una laptop que tengas y lo quieres usar como disco duro externo, lo puedes hacer. Hay unos pequeños case adaptador disco duro, que son como unas cajitas, ahí está, como estas, que lo que hacen es convertir esa unidad en una unidad externa. ¿Ya qué te quiero decir? Que si tienes una laptop antigua que ya no utilizas, la unidad, el disco duro lo puedes reutilizar. Te compras una de estas cajitas que cuestan creo 40 soles más o menos, y lo utilizas como un disco duro externo, como un USB de gran capacidad, porque sería una unidad de 500 de un terabyte. Entonces, este es algo que podrías hacer de repente. Sí,
sí tendrías que formatearlo, sí, de hecho, tendrías que formatearlo para que esté la unidad vacía y lo puedas utilizar para almacenamiento. Yo tengo uno de estos aparatitos, los cuales lo utilizo también para eso, para guardar información de una laptop antigua que tenía. Entonces, lo utilizo para así, de esta manera. Estas cubiertas las encuentras en Lima, lo llaman case, external case, y no son muy caras, están 40 soles, más o menos entre 40 y 50 soles, que ya le estarías dando otro uso a ese disco. Ujú, hay distintas marcas, pero prácticamente todos hacen el mismo proceso. Sí, de hecho es necesario más. Por ejemplo, otra configuración que hacen es esta de acá. Dice yo quiero un disco duro de data center de 4 terabytes. 4 terabytes. 4 terabytes sí es una cantidad ya relativamente grande ya. Tener 4, 8, 16 ya es cuando vas a requerir guardar mucha información. Pero para nosotros mortales, como les comento nuevamente, un terabyte es lo estándar. 500 ya queda corto ya, porque cada vez los programas pesan más, cuando uno descarga información pesa más, todo actualmente pesa más. Si estuvimos hablando de personas, todos pesamos más. Entonces, ha ido cambiando por ese lado. Ya les estaba hablando de este aparatito. Ahora, si tuvieras tú una laptop en la cual la lectora ya no la utilizas o ya no requieres porque ahora todos guardamos USB la información o en la nube y tu laptop tiene una lectora que ya no utilizas porque ya hay personas que no utilizan la laptop, ya prácticamente está ahí de adorno. Venden estos aparatitos, que es un adaptador. Este adaptador lo que hace es que tú lo instalas y puedes colocar una unidad más, un disco duro más. ¿Para qué lo utilizan? Para hacer esto de aquí. Uy, lo borré creo. Si lo borré, no lo borré. O estaba en la otra. Para hacer la otra configuración. Creo que estaba en la otra diapositiva. Acá. Lo utilizan para hacer esta configuración. De colocar uno para el almacenamiento y otro para el sistema operativo. ¿Cómo podrías hacer esto con ese adaptador en la laptop? Con este aparatito de acá. Entonces instalas uno de estos y ya puedes tener más almacenamiento en la laptop. Por otro lado, también si colocas un disco acá sólido, obviamente va a hacer de que la laptop funcione mejor. Y esa es la forma actualmente como están recuperando las laptops, o sea, están repotenciando. Están repotenciando las laptops mediante este aparatito. Porque las laptops antiguas ya son piezas que ya de repente uno pueda cambiar. Y ya el último recurso sería hacer esto ya. Quitar la lectora es como extraer un órgano, extraer la lectora y colocar uno de estos de acá. Colocas uno de estos aparatos, adaptadores, instalas un disco sólido, como ya les comenté, son más veloces y ya tu laptop funcione de una manera mucho más óptima. En internet vas a encontrar también bastantes videos que utilizan este tipo de aparatitos para regresar a la vida laptops antiguas o laptops que ya de repente quedaron relegadas por la velocidad que tenían. Este aparatito, como comenté, no es costoso, no es muy caro y los encuentras fácilmente en Lima. En Lima venden de todo tipo, de toda marca también. Ya sigamos viendo. A ver, una pregunta que había. Mic off. Mic on. Ya sigamos viendo. ¿Alguna pregunta que tengan chicos antes de pasar a otro tema? ¿Alguna pregunta tengan sobre el disco duro? Dice, yo tengo una Toshiba, pero se calienta. Ah, ¿te refieres a la laptop o al disco duro? Cuando dices que se calienta tanto es a la laptop o al disco duro. Ah, el disco duro. Ya, entonces ya es un tema interno, el cual ya de repente ya esa pieza está bastante gastada. Entonces al estar más desgastada va a hacer que se caliente más. Probablemente sea eso. O ya de repente la propia temperatura interna de la laptop hace que se caliente.
Ya de repente sería bueno saber cuánto tiempo de existencia tiene tu laptop. Ujú, sería bueno saber eso. Entonces seguimos, chicos, seguimos. Entonces ahora ya pasamos a otro apartado ya no tan técnico, sino ya más de interfaz. Los elementos que podamos encontrar en Windows 10. Por ejemplo, ahí les he colocado los nombres de todas las partes que hay a la hora que ingresamos a la interfaz de Windows mediante escritorio. Por un lado tenemos los iconos de escritorio, menú de inicio, caja de búsqueda, botones de vista, iconos de acceso rápido, barra de tareas, de los iconos de sistema notificación y un pequeño botón que es como una barrita en realidad que a veces está sincronizado en las notificaciones. Por ejemplo, esto sí probablemente les haya pasado. A veces cuando encendemos la computadora está sincronizado con una cuenta de Hotmail. Está sincronizado con nuestro correo. Eso probablemente les haya pasado. En los cuales ingresamos y usamos la misma cuenta que teníamos en nuestro correo. Ventajas, desventajas, no va tanto por ahí, sino por lo que a veces a uno le encanta sincronizar todo, tener todo sincronizado, que es como que todo funcione como uno solo. Entonces ya a ese tipo de configuraciones se queda ya grabada. A veces uno lo hace también en los navegadores, de repente les haya pasado. Cuando tienes sincronizado tu navegador a una cuenta, todo tu historial, tus marcadores, que son las páginas que uno guarda, y otro tipo de información se queda sincronizada. ¿Qué quiero decir? Que si de repente a otra computadora, a otro dispositivo, tú vuelves a conectar tu cuenta, va a aparecer toda esa información, tus marcadores, el fondo de pantalla que tenías en el navegador, y el historial y otra serie de información más, ya un poco más interna. Entonces, por un lado es bueno, por otro lado de repente no tan bueno, ya depende de cada uno cómo maneja esa información. Ya por este lado es algo parecido con respecto al sistema operativo. También cuando lo sincronizas también van a haber ciertas características que ya queden guardadas y ya queden como por defecto, por llamarlo así. Entonces es bueno saber. Eh, a la hora de ingresar a Windows, en realidad hay dos formas. Una es la de red local, ahí lo voy a colocar. Mm, Red local, que es cuando tienes una cuenta que lo has creado solamente para esa computadora. Normalmente lo dice así, red local, y la otra es la de cuando ya lo tienes sincronizado. Acá le voy a colocar sincronizado. Sincronizado a una cuenta de correo. Entonces ahí está, red local y sincronizado a una cuenta de correo. Entonces hay dos maneras. Mm, La red local se crea automáticamente cuando no tienes internet. Cuando has instalado el sistema operativo o has conectado distintas cosas, por defecto te crea una cuenta de red local. Te pide que coloques un usuario, una contraseña que si deseas la colocas y ya tienes un usuario. Y a la hora que inicias te dice users uno o tu nombre. Pepe Lucho, Carlos, Juan. Y es una cuenta que solamente funciona en esa computadora. Pero si lo haces mediante un correo, ahí sí ya es distinto. Ahí sí necesariamente vas a tener que requerir una contraseña y los cambios que tú hagas a tu correo se van a visualizar en esa cuenta también. Ciertas cosas. A veces se va a sincronizar con el calendario, mayormente con las actividades, las tareas. Se sincronizan varias cosas. No estoy muy al tanto de todas las cosas que sincroniza. Yo utilizo una red local. Yo lo he instalado, mi sistema operativo lo tengo con una cuenta que solo es en esta PC. No utilizo una de correo por ya las ventajas, desventajas que les he comentado. Entonces es algo que también deben de tener presente. Entonces aquí voy a hacer la primera pausa, chicos, siendo las 8:05. Nos volvemos a ver en 5 o 7 minutos y retomamos. Entonces a las 8:12 más o menos, 2:13 volvemos. Este va a ser el primer corte. Continuamos. Ahora sigamos viendo. Parece que hoy estuvieran más calladitos. Preguntan, chicos, sean libres o son libres de preguntar. Así como si estuviéramos en una confesión. Preguntan. Discos Toshiba.
Toshiba. Sí, como les había comentado, la empresa ya no va a hacer laptops. Ahorita hay infinidad de marcas de laptops. Mayormente uno compra HP, creo que es la más comerciable, pero hay varias, hay Lenovo, HP. Por ejemplo, yo tenía un Advance, que recuerdo que se burlaban de mí porque tenía un Advance en esa época hace 10 años, pero bueno, hay varias marcas de laptops. A ver, sigamos viendo. Por el lado del menú de inicio, por el lado del menú de inicio tenemos también los iconos, tanto para iconos del sistema como el botón de inicio. Ese botón de inicio, como les había comentado, la versión 8 no lo traía. Y como no lo traía, toda la gente comenzó a pitear y lo trajeron de regreso. Trajeron de regreso toda la barra con el botón que había. Si les había comentado la historia, sucede que cuando se concibió la creación de Windows 8, era en un entorno en el cual era más táctil. Entonces, esa barrita parecía, pero con los movimientos del dedo, que era mucho más fácil de interactuar. Pero entonces, al utilizarlo mediante teclado mouse, ya tuvo una diferencia y a las personas no les terminó agradando. Y ya salió la otra versión 8.1, que es la que tuvo mayor tiempo en el mercado. Pero la versión 8 pasó también sin pena ni gloria también. Al poco tiempo tuvieron que sacar una nueva versión, que no es una actualización, ojo, no es una actualización, sino es una nueva versión prácticamente. Actualizaciones son cuando ves, por ejemplo, 4.1, 4.2, 3.2, 4, así, esas son actualizaciones que sacan los sistemas operativos. Pero en cambio lo que hizo fue prácticamente sacar tenemos una actualización mayor, ya de repente lo podríamos llamar de esa manera, una actualización de mayor grado, en la cual ya hay un cambio muy muy importante. Entonces ahí tenemos los distintos iconos que hay. Por ejemplo, ahí viene el inicio, apagar, explorar, configuración. mm, Ahí en configuración recuerdo que una vez les comenté el modo tableta. ¿No se está viendo? Sí, se ve. Ya, por ejemplo, ahí, a ver, voy a volver a ingresar. Inicio, configuración, que es la ruedita que aparece en el lado izquierdo. Y acá hay una pequeña barrita en la cual podemos buscar distintas cosas. Por ejemplo, yo había escrito ahora tableta, configuración de modo tableta. Y lo que hace acá es entrar a una forma de visualizar el escritorio. No lo voy a cambiar, pero les voy a mostrar lo que sucedería si cambio la configuración. Va a aparecer de esta manera. Va a aparecer Windows 10, modo tableta, tableta. Ya va a aparecer algo parecido a esto. En el modo tableta, los programas, los iconos, se van a quedar incrustados en tu escritorio. Entonces no es que yo esté en otro apartado del sistema operativo, sino que esté en otro tipo de versión, en los cuales los programas están ahí. En vez de haber pequeños iconos, ves todos los programas que tengas. Entonces, este es el modo tableta. Sí recuerdo que les comenté de un cliente que sabrá Dios cómo lo cambió porque él no sabía cómo su computadora pasó a estar a modo tableta y este era el problema que tenía, ya que tampoco por llamada me supo explicar qué había pasado. Entonces cuando fui a su casa, ingresé a su computadora, me di con la sorpresa que los iconos estaban de esta manera. Y aparte, la configuración de la calidad de la pantalla había sido modificada. Por ejemplo, todos los sistemas operativos tienen una resolución, que eso lleva más que todo por un tema de drivers de video. Hay distintas calidades de pantalla. Entonces también la calidad de la pantalla, la configuración también había sido modificada. Más bien parecía que alguien había ingresado y había hecho travesuras. No, no creo que se haya hecho así de la nada, ese tipo de cambios. Pero bueno, era algo que le había sucedido. Entonces, si alguna vez le sucede esto de aquí, en los cuales los iconos los programas están incrustados en tu escritorio, es porque está en modo tableta. Ahora, para que se visualice el modo tableta, si no me equivoco, te va a pedir que reinicies la PC y ya se efectúa el cambio. No es automático, por eso es que no me atrevo a hacerlo ahorita.
No es automático, tendría que reiniciar la computadora y ya se vería ese cambio. Por eso que esta barra de inicio es muy importante, porque ahí ves las distintas cosas que uno pueda modificar, tanto de internet, del sistema, actualizaciones. Bueno, acá viene por defecto el apartado de juegos, hora, idioma y cuentas. Esta acá es la de cuentas que les había comentado de la cuenta local. Por ejemplo, ahorita yo lo tengo con cuenta local, no de Microsoft. Ahí está. A ver, sigamos viendo. Por otro lado, el uso de las ventanas. Windows 10 a lo largo también de todos los sistemas operativos te viene con una serie de, llamémoslo, programitas que han existido a lo largo de la historia. Por ejemplo, uno de los más antiguos es el bloc de notas, Paint y de repente WordPad, que son de repente los que ustedes más se familiarizan. Ahí lo voy a colocar. Eh, Está dentro de inicio, programa, accesorios, accesorios de Windows y son todos estos de acá. Ahí voy a colocar la lupa. Acá está. Por ejemplo, estos son los programitas más antiguos que han habido a lo largo de Windows. WordPad, que es parecido a Office, a Word. Si entramos, si ingresamos, se parece bastante. Paint, que es para dibujar, y bloc de notas, que hasta ahora sigue siendo una herramienta muy versátil. ¿Por qué me refiero de versátil? Porque disculpen, bloc de notas nos permite guardarlo en distintos formatos. TXT, HTML, hay otros que ahorita se me ha ido el nombre. Hay varias extensiones que podemos utilizar a la hora de guardar un archivo que sea creado en bloc de notas. Hay varias extensiones que se pueden utilizar, cosa que en otros programas no se puede hacer. Cuando uno guarda un archivo de Word, o es eh, .doc o es de repente PDF. Pero acá en bloc de notas puedes guardar el archivo en varios tipos de extensiones que te pueden servir para distintas ocasiones. Ujú, distintas ocasiones. Entonces, antes de pasar al siguiente punto con respecto a todas las barras, todas las herramientas, les voy a compartir el Kahoot, ¿verdad? Antes de que me olvide. Se había elaborado el Kahoot para el día de hoy. El link también se los voy a compartir de, en el chat de WhatsApp. A ver un momento. Si se les había comentado que la evaluación de las 20 preguntas salen de aquí. Salen de los 5 Kahoot que van a ver. Este es el tercero, si no me equivoco. A ver, un momento. Kahoot. Esta es la tercera trivia. Ya ahí se los comparto. Ya está. Ahí también lo voy a colocar en el chat. A ver, mm, y los que no pueden ingresar, bueno, me siguen por aquí, por este medio. Me comentan si el link funciona, por favor. Me comentan si el link funciona. Ahorita ya lo compartí. Saben que colocan su nombre. Y entonces acá colocan, ya saben, por defecto su nombre. Son muchas preguntas así bien chiquito. Son muchas preguntas nada más. Ahora vamos a las preguntas. Esta es la trivia. A ver, vamos a las preguntas. Es la memoria que almacena información de manera permanente. Memoria ROM, USB, serial ATA o memoria RAM. ¿Cuál creen que sea?
¿Cuál creen que sea? La memoria ROM. ¿Qué era la memoria ROM? La que les había comentado que era el disco duro. Siguiente pregunta. ¿Verdadero y falso? Es un tipo de memoria ROM. ¿Era verdad? No, no era. Un tipo de memoria ROM. HyperX, memoria flash, serial SATA o Team Group. Ya. Hay varias que he colocado ahí que en realidad son marcas de empresas. ¿Cuál sería? Serial SATA. Sí, creo que no les había comentado. Mic off. Mic on. Ok, sigamos. Siguiente pregunta. La tarjeta de video es también conocida como tarjeta gráfica. ¿Qué dirían? A ver, dice serial. La tarjeta de video es también conocida como tarjeta gráfica. Esta pregunta sí está sencilla. Obviamente que sí. Esa tarjeta de video que he colocado es antigüita. Es una imagen bastante antigua. Verdadero. La tarjeta de video también se le conoce como tarjeta gráfica. Y en las tiendas, ya sea Ripley, Saga, Falabella, le llaman tarjeta dedicada. Así, tarjeta dedicada. Gráficos dedicados o tarjeta dedicada. Porque hay dos tipos, la integrada y la dedicada. La dedicada sería esta de acá. Y la integrada es un pequeño apartado que viene dentro del procesador. Pero en este caso es la tarjeta gráfica de video o dedicada. Esa palabrita dedicada, vuelvo a mencionar, la utilizan los que venden en Ripley, Saga, Falabella. Cuando compras una laptop o preguntas por un dispositivo, te dicen viene con tarjeta dedicada. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las empresas que fabrican tarjetas de video? Bueno, acá creo que hay alternativas múltiples, porque les había comentado de dos, Nvidia y AMD, que son los que fabrican la tecnología, y los otros son ensambladoras. Los que fabrican en sí tarjetas de video, la tecnología es Nvidia AMD, pero los que le ensamblan ya son otras empresas. Ya son otras empresas que obviamente, porque son bastantes, ahí no las he mencionado, pero hay para todos los gustos. Así como, por ejemplo, si habláramos de laptops, ustedes conocen HP, Toshiba, Advance, Lenovo, ya, pero ellos no son los que crean, sino ellos son los que ensamblan, son los ensambladores. Ellos ensamblan la laptop. Pero si habláramos de la creación de la concepción de las piezas, ahí sí hay otro tipo de empresas. Ahí sí entraría Intel, AMD, Nvidia, según las piezas de la laptop o de la computadora. Entonces una cosa son las ensambladoras y otra cosa son los que fabrican la tecnología. Y con respecto a las tarjetas de video, los que fabrican la tecnología es Intel, disculpen, es Nvidia y AMD. Siguiente pregunta. La función principal de la placa de sonido es permitir a la computadora reproducir cualquier señal de audio, verdadero o falso. Mic off.
Mic on. Y obviamente que verdadero. Lo que va a hacer la placa de audio va a ser darnos señales de audio. Verdadero. Pregunta 6. Identifica la tarjeta de sonido y video en las siguientes imágenes. ¿A cuáles son las tarjetas de sonido y cuáles son cuál es la de? Bueno, ahí he colocado varias piezas. Por ejemplo, hay una de ahí que es de red, la primera. La segunda parece un disco un disco, esos que colocamos en los celulares, esas memorias SD. Por acá tenemos la tarjeta de video y esta es la de sonido. También la primera es la de internet. A veces cuando está dañado el apartado de la placa madre, el apartado de internet, por X motivo, entonces se suele colocar una tarjeta en la cual ya puedas conectar el cablecito. Por si acaso el cablecito, el- la entrada se llama RJ45 y la calidad de cable hay distintas categorías, también para que lo tengan presente. Cuando de repente quieren hacer una conexión de internet, de cable, hacer un cableado, hay una variedad de categorías. Ahí ya un técnico, alguien que esté más relacionado, te puede asesorar de mejor manera. Porque va a depender del contexto. A veces de distancia, mejor comprar cuando ya es ya varios metros, comprar un cable de mayor calidad. Si de repente la distancia es corta, 1 metro, 2 metros, podrías comprar un cable más económico y también va a depender de eso. En Sodimac, en todas las tiendas maestras venden también cables de internet. Y hasta ahí mismo te los ponchan. Pero, pero la última vez que yo fui, que ya fue hace un par de meses, solamente tenían los cables de categoría, una de las categorías más caras. No tenían tanto de las baratas. Ya se habían agotado. Pregunta 7. ¿El teclado es un dispositivo de entrada? Ya esta pregunta sí es puntual. ¿El teclado es un dispositivo de entrada, verdadero o falso? Es una pregunta bastante puntual. ¿Qué diría? ¿Entrada o de salida? Pues digo de entrada. ¿Por qué? Porque mediante el teclado ingresa información que nosotros hacemos mediante nuestros dedos. Y la última pregunta. La última pregunta. ¿Es un dispositivo de salida? Teclado, micrófono, mouse, impresora. ¿Recuerdo de los cuatro? Impresora. Ujú. Dispositivo de salida, la impresora. Correcto. Ujú, correcto. La impresora. Que también es un dispositivo que ha evolucionado bastante. Por ejemplo, antes no existían las impresoras con sistema continuo. Eran puro cartucho. Y ahora ya existe el sistema continuo. En los cuales son pequeños tanques en los cuales guarda la tinta. Ha ido evolucionando. A lo largo también los apartados que le han ido colocando. En la actualidad venden ya casi en su totalidad, ya no impresora como tal. Ya no creo que es complicado encontrar una impresora que se encargue solo de eso. Porque ahora viene con escáner, fotocopiadora, que son las que más se abundan en el mercado. Impresora, fotocopiadora, escáner. Mayormente esos tres. Pero encontrar una impresora que solo se dedica a eso, creo que ya no venden mucho. A ver, vemos. ¿Quién quedó? ¿Cuál ha sido la pregunta que más compleja les ha parecido? Parece que la de es un tipo de memoria ROM. Creo que esa ha sido la pregunta más compleja. Del resto sí les ha ido relativamente bien. Ujú, la del tipo de memoria ROM. Así como había RAM, había ROM. RAM era la aleatoria y la de ROM es la que, entiéndalo como no aleatoria.
que es donde sí la información se va a quedar grabada. Entonces, rama aleatorio y la otra no lo es. Bueno, entonces sigamos chicos con lo nuestro. A ver. Y entonces ya hemos dejado un poco de lado, ¿verdad? Hemos dejado un poco de lado el apartado de hardware. Ya estamos, ¿verdad? Hemos entrado ya a hablar un poco ya de software, ya, porque ya hablar de sistema operativo ya es software. Y les he colocado un icono bien chévere de, que es como un GIF de Microsoft, que era uno de los primeros logos que tuvo, que es el 95 y el 98. Ya bueno, Windows 10 ya ha utilizado otros colores, ya no es los que estilaba antiguamente, que era el rojo, verde, azul y amarillo, y utilizando colores más enteros, como lo es el blanco o celeste para la interfaz. Sería, ¿verdad? ¿Cómo le diría? Extensiones o aplicaciones que hacen que tu sistema operativo, a pesar que es Windows 10, se vea de otra manera. O sea que visualmente simule ser XP, Windows 7 u otro sistema operativo. Hay, hay distintos programas o aplicaciones que hacen eso. Por ejemplo, a ver, había una que yo utilizaba hace tiempo que era, no me acuerdo cómo la interfaz iOS en mm, o sea, yo tenía mi sistema operativo Windows 10, pero la interfaz, mediante una serie de cosas que instalé, visualmente parecía que yo tenía el sistema operativo iOS. Y así, hay varias aplicaciones que te permiten hacer eso. Ahorita, bueno, no encuentro una imagen, pero si tú lo veías, si tú veías mi escritorio, parecía el iOS. Parecía que yo tuviera iOS, pero en realidad tenía Windows 10. Entonces, por un tema de repente de gustos, lo instalé. Y también creo que hay en los celulares. Bueno, ahorita estoy viendo uno de que visualmente parece que tuvieras Windows 95 bueno, en el iPhone. Ya que lo retro también se pone de moda a veces en varios aspectos, ya sea la música, la ropa. Siempre el tema retro va a estar presente a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, yo también lo usaría, la verdad. Si encontrar esta interfaz en Android, yo sí la instalaría. De hecho, no sé ustedes, pero yo sí instalaría esta interfaz. Porque va por un tema de nostalgia de repente. Creo que por ahí mayormente te agarra y sueles utilizar interfaces que ya están descatalogadas. Bueno, sigamos viendo. Me he quedado aquí. Los iconos del sistema, el uso de las ventanas. Como les había comentado, las aplicaciones más antiguas, Word, disculpen, WordPad, Bloc de notas, Paint, que hasta ahora siguen viniendo. Por ejemplo, la de Paint, como tal, hubo un tiempo que Microsoft dijo que ya no iba a traer, que ya en una actualización lo iban a descatalogar. Lo iban a quitar de todo el programa. Pero bueno, ahora en vista de las súplicas, de los reclamos que hubo, lo han seguido trayendo, ya no lo lograron quitar, porque hubo otra aplicación semejante que se llamaba Paint y algo más. Se llamaba Paint 3D. Ya esta era una aplicación que viene en Windows también, Paint 3D. Entonces, como ya había este pequeño programita, acá hay una imagen comparativa, ahí está. Como ya había este pequeño programita que se llamaba Paint 3D, que te venía por defecto, ya la versión antigua la querían descatalogar, querían quitarla, pero bueno, Paint sigue siendo una herramienta versátil que hasta ahora se sigue utilizando y la han seguido manteniendo. Entonces el Paint 3D no ha logrado reemplazar a la versión antigua de Paint, Paint 3D con Paint. No ha logrado competir. Se siguen usando ambas en la actualidad. Por ejemplo, yo uso Paint cuando hago fotocapturas, como son estas imágenes que ven acá. Esta es una fotocaptura y la recorto mediante Paint. Ingreso a Paint y hago el recorte. Entonces es una herramienta, como les comento, versátil.
sigamos viendo los conceptos básicos. Por ejemplo, dentro de a la hora de abrir ya sea un programa, una carpeta o X aplicación, vienen estos botoncitos, que es el de minimizar, maximizar, restaurar y cerrar. Eso siempre se han mantenido. Antiguamente tenían colores. Ahora, bueno, ahora ya no tienen colores, pero hasta ahora se siguen manteniendo. El de rayita, minimizar, maximizar es un solo cuadrado, restaurar son dos cuadrados y el de cerrar que siempre ha sido característico por la X. Han ido también cambiando más que todo por un tema de color. Pero todos los programas o aplicaciones que uno utiliza en Windows tienen esa manera de abrir y cerrar. Por otro lado, les había comentado con respecto a la barra de tareas, el tema del WordPad que se utiliza para escribir, que es bastante parecido a Word, pero no es Word, sino es una versión un poco más, llamémoslo más simple, más light, que eh, trae herramientas un poco El más, WordPad, profe. claro, el WordPad. Ujú, ahorita lo voy a abrir a ver, WordPad, ahí está WordPad. Es este de acá, WordPad. Parece Office. Si nosotros lo vemos, parece Office, pero con pocas herramientas. Ya que es algo bastante limitado, todas las cosas que uno puede hacer acá. Pero sirven para eso, para poder escribir y colocar uno que otro elemento. Entonces, si no tuviéramos Word, probablemente podría ser una opción. La otra opción sería utilizar la versión de Internet, que ya sería online. Pero si no tuviéramos acceso a Internet, y no tenemos Office, no tenemos Word para redactar un documento de texto, bueno, ahí ya quedaría WordPad, podría ser una opción, puede ser una opción. Por ejemplo, hay otros programas que vienen con ediciones portable. ¿Qué me refiero con las ediciones portable? Que son ejecutables. Hay una extensión, acá lo voy a colocar, Mic off. Mic on. hay una extensión que se llama .exe. .exe. Probablemente la hayan visto, porque si eres de los que juegas jueguitos antiguos, vienen con este tipo de extensión. Mayormente los juegos de Play 1. Si juegas juegos de Play 1 en tu computadora, probablemente lo tengas así, en un archivo exe, que es un ejecutable. Entonces, este archivito .exe te permite ejecutar algo que tú tengas en la computadora, ya sea un programa, ya sea una aplicación. Y Word, Excel, PowerPoint también tienen versiones ejecutables. Hay otros programas que también lo tienen. Creo que Photoshop también tiene una versión ejecutable. Visual Basic, yo recuerdo que utilizaba la versión portable. Tenía casi todas las herramientas y así. Hay varios programas que tienen unas versiones portables. ¿Está bien? Nos sigamos viendo. De los iconos de los escritorios ya les había mencionado. Solamente a detallar dos cosas. Cuando es un icono y cuando es un acceso directo. Cuando es un acceso directo, tiene esa pequeña flechita en el lado izquierdo. Esa es la principal diferencia. Cuando tiene una flechita al lado izquierdo, es un acceso directo. ¿Por qué es recomendable tener accesos directos en escritorio? Porque son archivos que no pesan nada, pesan creo un KB. Entonces el escritorio ya queda mucho más ligero, porque de repente, sea su caso de ustedes, ahí les voy a mostrar. Ah, escritorio PC saturado. De repente este podría ser su caso, de repente no está lejos de la realidad. Usualmente el común denominador de gran parte de los usuarios de Windows, todo lo tienen en escritorio, no necesariamente de programas, pero sí de documentos, Word, música, fotos. Esto sí, bueno, sí puedo dar fe que lo he visto a lo largo de todos los clientes que he tenido, en los cuales ese escritorio lo suelen saturar, suelen colocar ahí hasta instaladores, videos los dejan ahí. Lo cual no es nada recomendable, siendo sincero. No es recomendable que tengas ahí archivos pesados, porque todos esos archivos están cargando.
y va a hacer que tu sistema operativo demore más el tema del arranque. Entonces es por eso que uno suele crear accesos directos que son más ligeros y ya los tienen ahí como es como un hipervínculo para ingresar al programa. Entonces, recomendaciones, yo les recomiendo que organicen, dense el tiempo, si es que fuera el caso de ustedes, si es que este fuera su caso, dense el tiempo de ordenar todo, de organizar carpetas, crear carpetas y almacenar la información de forma ordenada, ya sea hay música, música, fotos, fotos, documentos, documentos. Por ejemplo, lo que yo hago es, yo sí lo tengo en escritorio, pero a veces semanal o interdiario, la información la guardo en otro lugar. Reviso, me doy el tiempo de revisar lo que me sirve, lo que me sirve lo guardo y lo que no lo elimino. Pero yo también tengo la manía de todo colocarlo en escritorio, pero no lo dejo ahí, sino ya en un corto periodo de tiempo lo reorganizo, lo derivo, ya sea eliminar o ya sea almacenarlo en otra carpeta. Entonces, tenga presente también eso, guardar su información en distintos lugares, ya sea en el disco D, que es para almacenar, o de repente en la nube o en otro apartado que ustedes tengan. Pero de hecho que no lo dejen en escritorio, no saturen escritorio con demasiada información. También no dejen su información. Por otro lado, también al técnico también cuando hace el tema de formateo, le estarían dando más chamba. Le están dando más chamba porque tendría que sacar toda tu información. Y ahí es donde de repente hay técnicos que te van a cobrar más. Porque tiene que darse el trabajo antes de formatear tu computadora, de rescatar toda esa información que tú puedas tener en escritorio, puedas tener en descargas, en la carpeta mis documentos, en la carpeta de música, fotos, videos, todo eso se va a volar. Entonces tiene que copiarlo en otro lugar. Hasta ahí habrá gigas y gigas de información. De repente 400 gigas, 500 gigas, medio terabyte. Entonces tiene que rescatar toda esa información colocándola en otro lugar para recién formatear. Entonces ahí hay un proceso que sería totalmente distinto llegar y formatear directamente cuando ya de repente está todo almacenado en otro lugar y el proceso sería mucho más rápido. Y eso es lo que de verdad a los técnicos de repente les incomoda un poco, porque sacar información y hasta ahí ese proceso puede demorar. Va a depender de la computadora. Hay computadoras que lo hacen rápido, hay otras que lo hacen más lento, y qué decir de las antiguas. Las computadoras antiguas obviamente se demorarían más y a veces hasta horas. Ahí de repente te puedes tranquilamente estar 3 4 5 horas copiando información de un lugar a otro, ya prácticamente como un mediodía. Entonces es demasiado tiempo que uno le dedicaría solamente para copiar a otro lugar. Y hasta que formatee ya pasó otras horas. Entonces es algo que también les recomiendo que tengan en cuenta. Sigamos viendo. Entonces, lo relevante es saber cuándo es un documento y cuándo es un acceso directo. Los accesos directos, de hecho, que tienen esta pequeña flechita en el lado izquierdo, en la parte inferior. Las carpetas y los accesos directos igual de la misma manera. No les recomiendo que tengan carpetas en escritorio, pero sí los accesos directos de una carpeta. Los accesos directos de una carpeta, eso sí de repente lo puedes dejar en escritorio. O tenerlo todo organizado en disco D. ¿De qué disco D? Donde vas a almacenar y ahí tenlo todo organizado. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar lo que yo tengo en documentos. Lo que tengo en documentos es mínimo, no lo tengo para nada saturado. Por ejemplo, el que se satura es el que dice Wondershare Filmora, porque como hago las grabaciones de video, por defecto lo guarda acá. Pero cada cierto tiempo esta carpeta en la cual están los videos lo suelo copiar en otro lugar. Por ejemplo, llega a cierto límite y todos los videos que tengo aquí, que los subo a internet, que estos son los últimos de las últimas clases, los guardo en disco D. Entonces los copio a disco D y ya queda vacío esta carpeta. Entonces es algo que yo hago usualmente. Por ejemplo, descargas de la misma manera.
tengo información relativamente ligera. Mayormente son archivos de Word y de PDF. Los PDF y los archivos de Word pesan poco. Entonces también, por ejemplo, acá, esta es la carpeta que más se satura. Porque a veces descargas películas, descargas documentos, descargas y descargas y descargas música y X documentos se va a saturar. Y esto de acá se satura en un corto periodo de tiempo. Entonces, es bueno, te estaré almacenándolo en otra información. Por ahora lo he dejado de esa manera por lo mismo que son archivos ligeros. Word, Excel son archivos ligeros. ¿Qué archivos son pesados? Por ejemplo, esta película de acá, que la he descargado, que dice, esta semana. Todavía no le he copiado. Tengo una carpeta que, disculpe, un disco duro que es puras películas, que le puse Movie Times. Esta unidad tiene solamente películas, que es la que ahí donde guardo todas las películas que suelo descargar. Es toda una unidad. Ahí le voy a mostrar equipo. Acá están las unidades que yo tengo. La que dice disco C es donde está instalado los programas, que ya se está llenando. Disco B, que es donde guardo mi información. Y el que dice Movie Times, que es disco G, es donde están todas las películas que he descargado. Tengo hasta el momento casi ya llegando a medio terabyte de películas. Va a llegar un punto que se va a saturar y bueno, voy a tener que borrando las que de repente ya no me sirvan, por llamarlo así, para poder guardar más películas ahí. Entonces, Profe, sí, dime. una consultita, disculpa. Ahí dice lo que estás mostrando, tu disco E y Movition, Sí, Movie disco D, Times. ¿no? Ujú, E. sí, Ese es como decir el disco D, es como decir disco D y como otro disco, ¿no? Netamente, digamos, mi máquina tiene es una tera, pero lo comparte las gigas, es una giga, ¿no? Entonces lo comparte 500 en cada disco. ¿Es lo que se refiere o es un disco aparte tuyo lo que es de video? ya. Aparte. En el caso mío, chicos, no es que esté fragmentado, son discos individuales, son distintos discos. Este es un SSD. Ah, Este es un disco de una laptop que tenía. Disculpen, este de acá es una laptop y este sí es uno que compré de un terabyte. Son ya, tres ya, ya, discos, hoy sí. son tres unidades totalmente distintas. Ahora, por Lo ejemplo, que sí, dime. en caso mío es compartido este caso de profe Claro, en porque el caso la tuyo, si gente. es de laptop, ahí sí, de hecho, en las laptops vas a tener uno de almacenamiento. Si tienes solamente un disco, es porque tienes un disco. Pero, aunque creo que me habías comentado que era una laptop moderna, creo, ¿verdad? Tenías una i5 con una tarjeta de video. Sí, que no le uso Ya, todavía. ya, entonces probablemente tengas la configuración que mencioné, que era un disco rígido y un SSD. Probablemente sea así. Ah, caray. O sea, Ya, profe. tendrías dos discos. En el caso tuyo, probablemente sea así porque tienes una laptop de gama alta. Gama alta es cuando ya tiene una tarjeta dedicada. Las de gama baja Ah, no ya. vienen así. Esa es la última que te compré, pero de acá, el Axe, ¿no? De una Acer. tera. Ujú, Hay de Ryzen ADM. AMD. Ujú, sí, Ajá. correcto. Un Ryzen AMD. Ya, profesor, gracias. Ujú. Otra pregunta que tengan, chicos, antes de pasar a otro tema. Pueden preguntar también o escribir en el chat. Profe, Dime. los temas de PowerPoint último, ¿eso lo vas a bajar hoy día Ah, sí, para visualizar? sí, esta nueva diapositiva. Sí, esta la voy a subir el día de hoy. Ah, ya, perfecto, pues está esperante para imprimir. Le imprimo siempre para tener más lectura Ah, directa. ya, mira, interesante. Sí, sí, esta recién la voy a subir. Entonces seguimos. Sí, si no, que ahorita le estaba respondiendo a al coordinador un momentito. Ya, listo. Entonces seguimos. Mm, a ver, nos quedamos acá.
Ya entonces seguimos viendo. Carpetas y acceso directo, bueno, ya les comenté. Almacenar su información, tenerla almacenada para colocarlos en distintos lugares. Por ejemplo, les comento, ahorita me vino a la mente un ejemplo que no me enorgullece. Cuando estaba el tema de fragmentación, estaba haciendo el otro proceso. En vez de fragmentar, que es dividirlo en partes, estaba haciendo lo contrario. Lo contrario de desfragmentar ya sería reunir, volver a que sea uno solo. Y cuando hice eso, seleccioné una unidad, ¿está bien? Seleccioné una unidad en la cual me olvidé que ahí tenía información. Y todo lo que tenía ahí, que era algo de 100 gigas, lo perdí. Ya que lo volví a hacer uno solo y todo, y se formatea y se perdió todo eso. Entonces ahí perdí una parte de toda la información personal que yo tenía. Pero era por hacer lo contrario. Y en vez de fragmentar, de dividir, hice lo contrario, para que vuelva a ser uno solo. Todo eso se puede hacer mediante aquí. Ahorita se los muestro antes de terminar. Acá, a ver, unas opciones. A ver, vamos a ver. Propiedades. Mm, lo que acá está. Administrar. Ahora voy a volver a ingresar. Ahora un momento, lupa. Ya. Ya cuando están en este equipo, en escritorio, su vista de principal, PC administrar. Se va a abrir esta pequeña pestaña que dice administración de equipos. Por acá hay una opción de almacenamiento, administrador de discos. Y acá vas a visualizar todos los discos que tú tengas en tu computadora, en tu laptop, en X dispositivo. Por ejemplo, ahí dice disco cero, disco uno y disco 2. ¿Por qué dice por qué está dividido en varias partes? Porque depende de cuántas veces lo has fragmentado. Por ejemplo, acá les había comentado que en un disco que tenía me faltó, lo estaba, ¿cómo se diría lo contrario de fragmentar? A volver a unir las piezas porque estaba dividido en más partes. Entonces ahí quedó de esta manera. Por ejemplo, acá hay ciertas partes que no estoy utilizando, que son megas. Por eso ya lo dejé ahí, porque no llegan ni al giga. Entonces los he dejado de esa manera, pero ya, por ejemplo, este de aquí todavía no lo estoy utilizando, que creo que esta es la parte que no pude recuperar. Por ejemplo, acá dice 500 megabytes no asignados y por acá también. Entonces esta es otra parte que creo que era la que no la pude juntar, porque si lo juntaría ya tendría mayor capacidad acá. Pero creo que esta era la parte dañada, no recuerdo muy bien. Pero sí, este era mi disco que saqué de una laptop que tenía. Entonces acá puedes ver todo ese proceso. Todavía no les comento más sobre esto porque no... Ahí dice extender y reducir. Extender es cuando vas a dividirlos y bueno, reducir sería hacer el proceso contrario. Formatear, eliminar volumen, hacer una serie de cosas que puedes hacer con el disco duro. Entonces ahí podrían entrar. Dice data recovery. Sí, sino que en ese momento no recuerdo, no estoy muy seguro qué pasó por mi mente para hacerlo de esa manera. Ese profesor, ¿cuántos discos duros? Ah, ¿cuántos discos duros puedes tener? Puedes tener todos los que todos los que puedas colocar en tu case. También es una pieza que no les he comentado, case de PC. Hay case que te van a poder permitir colocar aproximadamente. Hay case que te van a permitir una cantidad determinada de unidades. Por ejemplo, miren este case. Este case tiene para colocar varios discos duros. Va a depender de la cantidad de bahías que pueda tener. Por ejemplo, acá tiene una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como un case para servidor. Tiene alrededor de 10 bahías. He visto case que tienen más, pero lo estándar es que tenga 3. Hay case que te vienen así. Para 3 conectar 3 discos duros. 3 acá, 3. A veces viene 3, 4. Va a depender prácticamente de la caja. La caja o case es lo mismo. Es donde vas a poder conectar tu disco duro. Entonces va a depender de esto. Entonces hay otros case de servidores. Case.
ver, vamos a ver. Mm, no, no hay mucha señorita, algo así. Esta la imagen. Ajá, miren este case. Este que ya tiene casi el doble de unidades que puedas conectar de discos. Ahí puedes conectar, uf, miren cuánto espacio. Entonces va a depender de eso prácticamente, de la caja, de tu caja case, cuántas unidades vas a poder insertar. Lo estándar es que tenga para 2, 3 sería lo estándar, pero de ahí si tuviera más ya... Ah, en laptops no. Por ahí dice, a ver su compañero, ¿verdad, Luis Alfredo? Data center en oficina permite, mira, hasta 12 discos duros. Mira, este case tiene para más. Mira, el de acá tiene, creo que 24, 12 de repente sea. Pero bueno, el de su compañero nos comenta que es de 12. Que creo que sería algo así, 2, 4, 6 y más o menos, parecido, de 12 discos duros. Lo cual ya es una cantidad exagerada, siendo sincero. Imaginen que cada uno sea de 8 terabytes. 8 por 10 son un montón de espacio. Entonces ahí hay distintos tipos de case. Que obviamente va a depender del cliente. Va a depender del usuario final, mejor dicho. En laptops no. En laptops solamente puedes conectar un disco y ahí queda. Por eso es que les había comentado de este adaptador. Adaptador, adaptador, disco en laptop. Laptop. De este aparatito. Este aparatito es lo que te va a permitir colocar otro disco duro. ¿Está bien? Este aparatito lo que te va a permitir es colocar otro disco duro. Porque lo que hace es retirar la lectora que ya no utilizas y colocarlo ahí. Entonces hay varios videos en YouTube que hacen este proceso. Mm, Es como un USB, pero eso se le hace a la máquina como para almacenar. ¿Cómo? Digamos, yo tuve una Toshiba anterior, ¿no? Y su disco duro, o sea, una memoria, ¿no? Tiene como 250 gigabytes. Entonces, eso, yo le compré su carcasa, todo eso, pero, y tiene como para entrar el USB. Eso sirve para almacenar, ¿no? Claro, este de aquí es para almacenar. Mira, ahí le estoy mostrando el video. Acá el joven ha comprado el aparatito que acabo de mencionar. Tiene la laptop. Luego va a retirar la lectora. Bueno, que ya la retiró. Ahí donde va la lectora, lo que hace es retirar toda esa parte. Retira la lectora. Bueno, acá lo está haciendo bastante sencillo, porque habría que abrirlo todo y retirar tornillos. Bueno, acá ya lo está resumiendo. Ha retirado la lectora y va a colocar esa pieza. ¿Por qué esa pieza? Porque ahí va a ir una unidad de disco. Ahí, no, pero acá la va a colocar ahí. Bueno, que creo que ya la colocó. A ver, acá. Ya acá. Mire, esta es la pieza y ahí va a colocar otro disco duro. Entonces, está haciendo eso para tener más espacio. Bueno, en este caso está colocando un disco normal. Mayormente lo colocan con uno sólido. Y eso va a hacer de que tenga más espacio, porque no hay otra manera, no hay otra área que puedas colocar otro disco. Entonces lo está haciendo de esa manera, retirando la lectora para colocar otra unidad de disco. Esto de acá lo he hecho una vez nada más en un cliente que ya no utilizaba la lectora y requería más almacenamiento. Entonces esta es la solución más viable para hacer eso. Porque la lectora, como comento, ya cada vez va perdiendo su utilidad. Ya más que todo nosotros guardamos la información en USBs, dice si tiene varios discos duros. Eh, mm, sí y no. La respuesta sería sí y no. Sí y no. Por ejemplo, cuando fragmentas, va a perder un poquito de rendimiento. Si tú tienes un disco en el cual está el sistema operativo y lo fragmentas en varias partes, va a perder un poco de rendimiento. ¿Qué tanto? No estoy muy seguro. ¿Qué tanto rendimiento pierda? O sea, por no dar porcentajes, pues no sé si un 5, un 10, un 20, creo que no. Creo que entre un 5 y un 10% de repente pierda rendimiento. Pero el tener varios discos, creo que no, creo que no. Creo que mayormente es cuando está fragmentado. Cuando lo fragmentas en varias unidades, ahí sí de repente pierdes rendimiento. Pero al tener varias unidades, creo que no. Creo que no, no tanto.
Ahora, las velocidades de los discos también varían. Por ejemplo, lo estándar es de 7200 RPM, disco duro 7200 RPM. RPM, como bien sabe, revoluciones por minuto. Hay discos de varias velocidades. Por ejemplo, mira, esta imagen está interesante. Acá te está mostrando las velocidades de los discos duros SATA de 5400, que son más lentos, el de 7200, que es el estándar, en los discos rígidos, el SSD, mire, se disparó. Miren, comparen la velocidad. Este es un SSD y este de acá es un disco rígido. Pasó de casi 200 a 400. Prácticamente dobló la velocidad de lectura y de escritura. Luego están los Samsung. Los Samsung también son caritos, los de gama alta, que tienen mayores velocidades. Entonces, mira, esta es una imagen interesante, comparando las velocidades de los discos. Ya en la próxima clase les hablo la diferencia entre lectura y escritura, porque también hay cositas interesantes que hablar sobre eso. Pero bueno, ahí nos vamos a quedar el día de hoy, chicos. Se me pasó 5 minutos, pero bueno, ya en la próxima clase seguimos conversando sobre estos temas. Entonces espero que les haya parecido interesante la clase del día de hoy. ¿Verdad? Voy a tomar la asistencia. Recuerden que la primera evaluación es el día miércoles. Entonces ya el miércoles es la evaluación. Entonces chicos, nos estamos viendo la próxima semana, el día lunes. Pero cuídense bastante. Feliz fin de semana. Antes de terminar, alguna pregunta que tenga. Si no, ya nos pasamos a retirar. Ah, sí, sí. Todavía está grabando. Ahí voy a